Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues como veis, tenemos a Sammy de Love Bites en el Christmas Live 2023. Y esta vez al violín no está Ayasa, sino que está Jill, que es otra crack del violín. Yo creo que son las dos mejores. Y bueno, pues también el resto de integrantes serían Mao al piano, increíble también, Otro que es manco. Araken a la guitarra, Soap al bajo, Hidehiro a la batería. Perfecto. Bueno, pues a disfrutar amigos. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá.知らない強いこの想いは何度も消えかけて何度でも蘇るこの胸の痛みはあなたへの愛の証すべてをかけてあなたを愛しているこの気持ちあなたに伝えるまでは誰のものにもならないですべてをかけてあなたを愛してBueno, pues un comienzo realmente emotivo. Es complicado cantar así con tan poco aire, que llegue bien las notas, que se entienda perfectamente la dicción, que le des ese toque de emoción que necesita el tema. Bueno, David, de momento, ¿qué tal? Pues es que está muy tierna. Está cantando muy tiernamente, pero vamos. Mao ¿Y Jill? y Jill, menudo acompañamiento que está teniendo. Ahora que van a empezar el resto, pues ahora lo veremos, pero Ujú. es increíble. Y cómo canta. Claro, estamos acostumbrados a verla pegando notas altas y todo emocionada ahí en los bytes. Pues Claro, verla así tan intimista, sí, pues hace un poco extraño, pero es que Asami canta bien en un tono, en otro y en el que ella quiera. claro, claro. Bueno, pues a ver, cositas. Aquí y además se demuestra que Asami no necesita ningún tipo de ni de efectos que acompañen su voz, ni nada de nada, así tal cual, la natural ya de por sí es impresionante.
Jill cuando toca le añade pues una dimensión casi cinematográfica aquí al vídeo. Sí, Y claro, lo juntas con Mao y esto es pura emoción para el público, ¿no? Que además este tipo de conciertos, ya lo comentamos, que son muy cercanos, yo creo que la gente agradece, ¿no? Tener así tan de cerca a los artistas es muy emotivo. Y bueno, pues a ver, ¿qué podemos decir? Asami tiene un control total de los registros medios y agudos. Es muy expresiva cuando empieza a utilizar el vibrato. Las dinámicas están muy bien trabajadas. Cuando me refiero a las dinámicas es el equilibrio entre la potencia necesaria que tiene que dar a cuando está prácticamente susurrando. Si no lo haces bien, lo que haces es darle mucho aire al micro, no se entienda nada. Es decir, pero efectivamente. le da el aire justo con la potencia justa para que suene perfecto. Es complicado, realmente. Cuando canta esta canción, no está cantando para lucirse, sino está como conectando con el público. Así que, repito, mucha sensación de cercanía, muy, muy honesta cantando. Y bueno, vamos a continuar, pero de momento, muy bien. Supongo que en breve dará algún cambio para que despegue, ¿no? El tema. Vamos a ver. ずっとあなたを思った誰より強い気持ちでずっとあなたに出会い全てが胸の痛みは愛する数このまま時だけがまた過ぎてゆく今日こそ伝えようと決めたのにこの胸の痛みはあなたへの愛の証全てをかけてあなたを愛してきるこの気持ちあなたに伝えるまでは誰のものにもならないで全てをかけてあなたを愛してる恋手なんて切ないんだろう切ないの本気で私が愛してきたあなただけあなただけあなただけずっとこの胸の痛み Bueno, muy bien la armonía de voces. em, ha potenciado ese registro medio, ha hecho así algunos melismas, algunos giros de voz muy interesantes. Em, Me ha destacado mucho el violín. Bueno, por cierto, Jill tiene un violín, digamos, acústico, un violín tradicional, con el micro puesto para recoger el sonido, pero es un violín tradicional, que muchas veces vemos a Jill con los violines Sí, eléctricos eléctrico, 100%. sí. Y a mí el violín aquí me aporta elegancia, me aporta melancolía y, bueno, al fin potencia ese ambiente navideño Sí, del sí. concierto, muy natural. Le da alma. Sí, correcto, correcto. Después la guitarra pues va haciendo arpegios
y sonidos muy limpios, dando mucho espacio tanto a la voz como al violín, eh, también sin querer protagonismo, y la batería muy controlada, muy suave, un groove así muy ligerito para que, lo dicho, para que sean protagonistas quienes tienen que serlo en esta ocasión, que es la voz de Asami. Así que el concepto de la canción y tal como está fluyendo a mí me gusta mucho porque eso es una mezcla de intimidad, de técnica, de emoción. Hay buena química entre los músicos. Entre los músicos, sí. Sí. Y bueno, Y la verdad que la chica que está haciendo la armonización con ella también canta muy bien, ¿eh? canta muy bien, efectivamente. Am, no tengo quién es. Espérate. Mm, mm, no sabría decirte exactamente. A ver, tenemos. Bueno, que nos lo dejen en comentarios. Sí, que lo dejen en comentarios porque no me queda claro quién es la persona que está haciendo bueno, los coros o segunda voz, porque al fin y al cabo es tiene más protagonismo que simplemente una corista, porque hay partes en las que prácticamente es pregunta y respuesta, se están ahí pues alternando. Tiene una Sí, voz muy bonita. Lo que te decía, precisamente la dificultad que es el cantar tan suave para que todo fluya en en la proyección como tiene que hacerlo. Así que bueno, muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo termina y a partir de ahí, pues comentamos alguna cosilla más. あなただけずっとこの胸の痛みはあなたへの愛の証すべてをかけてあなたは愛しているこの気持ちあなたに伝えるまでは誰のものにもならないものにもならないでものにもならないで全てをかけてあなたを愛してBuah, impresionante. Así que am, no tengo muy claro, como te digo, el nombre de de la cantante que está con ellos, porque creo que el tema se llama You, si no lo estoy diciendo mal, y bueno, pues, bueno, ya me aclaráis quién es, porque sí. no quiero, no quiero errar con esto, pero bueno. Que me suena a que es Nakasone, pero bueno, de todas maneras me lo comentáis, ¿vale? Lo importante es que el tema es muy, muy emotivo, que está cantado con el corazón, que está muy bien ejecutado, muy íntimo, muy cercano, que todos los músicos están de 10 y que, bueno, pues
Pero Aunque es un, todos además, ¿eh? mm, aunque es un tema que yo no había escuchado anteriormente, es precioso. Ujú, Sí, David. además que cantar en japonés, como estamos acostumbrados a verla cantando en inglés, Claro, es una experiencia rara para nosotros, ¿verdad? rara, pero yo creo que canta mejor su idioma materno. Ujú, Y está más cómoda todavía. Así que Claro, claro. Em, bueno, también puede ser que la cantante, es que claro, tengo otra opción para la cantante que es Saki Hayakawa. Así que no sé. Yo creo que en esta versión es Asami y Saki Hayakawa y en la versión original del tema era Milia Kato y Nakasone Izumi, creo. Bueno, de todas maneras, como seguramente me habré equivocado, decidme en los comentarios y ya está. Bueno, pues gracias Carlos Retalman que patrocina esta reacción y bueno, ¿qué decir? Que ha sido un auténtico lujo. Así que, Carlos, gracias por patrocinarlo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. hasta luego.